Una de las agendas importantes de la comunidad de la vida, agenda vital, por supuesto, del sistema RTP, es el agua, compadres. Vamos a seguir hablando en torno a este tema, compadres, comadres, porque está pasando aquí en nuestro país, está pasando en nuestro departamento aquí en La Paz, compadres, comadres. Les vamos a hablar del retroceso del agua, del retroceso del lago Titicaca, compadres, comadres. Seguramente muchos hermanos, hermanas no me van a dejar mentir en nuestras comunidades, las sequías que se está presentando. Pero vamos a ampliar este tema, por favor, junto a Ángel Lozano. Este lugar nunca no sabe secar. No sé qué vamos a hacer. Ha bajado demasiado y sigue bajando. Se ha emitido la alerta de sequía. La crisis climática se ha ensañado con el altiplano. Primero fue el lago Popó. Ahora el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, enfrenta una grave amenaza debido a la pérdida de sus aguas, a un ritmo preocupante que obligó al Servicio de Hidrografía Naval a emitir una alerta de sequía. Este año 2023, nuestro máximo se ha ubicado por acá, ¿no? En 1.20, que es bastante bajo. Al mismo tiempo, para este mes de julio, nosotros nos encontraríamos o deberíamos encontrarnos por esta zona. Sin embargo, se ha tenido un descenso extraordinario hasta el 0.80. Estamos ahorita a un nivel 70 centímetros por debajo del nivel normal que se observa en estos meses. Desde que se ha emitido la alerta hasta ahora, que son aproximadamente 10 días, ha descendido 10 centímetros. Entonces estamos observando un descenso de aproximadamente 1 centímetro cada día o cada 2 días, dependiendo de las condiciones del lago. Según el Sistema de Hidrografía Naval, si continúa este proceso acelerado de retroceso de las aguas, se podrían superar niveles históricos a los registrados en 1998. El mínimo histórico se ha registrado en 1998. Si continuamos al ritmo que estamos, posiblemente en el mes de septiembre estuviésemos batiendo récord mínimo histórico. Por las proyecciones que hemos hecho, hay 2 escenarios. Un escenario muy desfavorable, llegaríamos a bajar hasta otros 60 centímetros más de lo que ya hemos bajado. En el caso no tan crítico, de que baje hasta unos 30 centímetros por debajo de lo que está. Según las proyecciones, esto es solo el inicio de una realidad que preocupa a las comunidades indígenas, cuyos medios de subsistencia, como la pesca, la agricultura y la ganadería, dependen directamente del lago sagrado. Tenemos pena, pues, ¿con qué agua vamos a mantener? No hay ni para hacer tomar. Tierra está seco, mira lo que ves, mira. Este era agua, lago era. Este lugar nunca no sabe secar, este lugar nunca no sabe secar. Ahora, mira, estamos viendo seco. Desde el nacimiento no he visto así seco esto. Nunca no sabe secar así, nunca. El agua está secando, ya no produce papa, ya no. Entonces nosotros estamos esperando que llueva del cielo. Es pescado, antes había harto y ahora poco nomás ya hay. 2, 3 balsas, ahora poquito, apenas un chiquitito baldecito así. Por eso también precio también un poquito más. Existen varios factores que explican el proceso acelerado de retroceso de las aguas del Titicaca. Entre las principales están el déficit de lluvias en la región andina, el fenómeno del Niño, las actividades extractivas y el desvío de agua para la agricultura que estaría realizando el Perú. La recarga que tenía que producirse de noviembre a marzo ha sido muy baja. Si se produjera un niño o un niño extremo, es que no vamos a tener precipitaciones por muchos meses, hasta diciembre, enero, puede que no tengamos. El cambio de uso de suelos y cobertura que provoca el ser humano contribuye pues en el ciclo hídrico. Por otro lado, hay extracciones en la cuenca del Titicaca para fines de riego, minería, sumados llegan casi al 20% del total de agua almacenada en el Titicaca.
es urgente asumir medidas para evitar que las aguas del lago Titicaca continúen en retroceso. Para ello, se deben coordinar con el Perú acciones conjuntas que permitan una gestión hídrica sostenible de estas aguas. Debemos gestionar de mejor forma el agua en toda la cuenca endorreica. Se tiene que manejar apropiadamente los tributarios, hacer programas de reforestación en estas zonas. Por otra parte, también el uso de las aguas que se hace, ya sea en el lado peruano o en el lado boliviano, tiene que estar totalmente regulado. ALT, que es la autoridad binacional por acuerdo de ambos países, realmente asuma ese rol y responda al ecosistema más que a gobiernos. Gracias a la familia, a los compañeros de trabajo, vamos a dar la bienvenida y atención, por favor, a aquellos compadres y comadres que están en el empeño de poder aprender la lengua originaria, la lengua aymara, compadres. Mucha atención, voy a dar la bienvenida al compadre Nicolás Ramos Mamani, él es el Yatichiri, le vamos a dar la bienvenida a nuestro Taipi, además él es lingüista y siempre aportando porque ha escrito muchos libros. De esto vamos a hablar. Bienvenido, Kamisaki Gilata, Walik Purtanemaita. Waliki Kuyaka Inés, programa Carupurtanewaita, Pancanaka Unisteñataki. Waliki Gilata, gracias por estar aquí, querido Nicolás Ramos Mamani. Mira, vamos a comenzar. Primero, felicidades. Realmente tu aporte es importante. Has escrito ya ¿cuántos libros? Waliki Kuyaka Inés, Nayaja, Yatichir Hamaja, Unihawaito Akayatakanyu Tanakanaja, Maukaka Aymar Aroja, Ukaki Sarantayata, Ukatanayaja, Muyawaita, Naya Pacha Chaman Stasiwaita, no Aka Wawanakar, Waina Tawakonakaroja, Ukampach Aymar Aroja, Yaticha Yawañao. Ukata Nayaja, Pankanak Teltawaita, Canarir Pankaja, La Rachin Hanakana. Ukata Kanayaja, Río Seco, Colegio Brasil, Ukampi Irnakayat. Ukata Aymar Akama, Patung Marak Pachawa. Ukata Aymar Churapjetokat. Nepi Nakun Hams Kalyantan Yatkata Aymaraj. Ukatpi aka lupiyat khaka la khrachin khana kam yati chiristis pana kha monolingua hay komach mala khaya yati chiwana ka kata ani asin yati khrekita tha ka grotales aspirats ayukanak ukata ka pusipataka la khrachin khana ka qalkhtawaita iskawana kataki waina tawqana kataki ukata kamun hasin khaka kamachi 070 ukasa chamanch khakiraki ka aymara rusarus ka currículum regionalizado aymar hay konakas ukat pina ya qelqtawairak khaka lectoescritura aymar iskawana kataka nivel primario sta ka hay konakati qelqtawaita ka lectoescritura aymar ukam pachach amanchañataki ukharo khaka wainana katakira ka nivel secundario na antología de la literatura aymar hay qelqtawairak ta akan khot kharakiwa lupiwina kalagrachinjana ka jamusiñana ka komaraki hayliwina ka Harawinaka, Haikonaka Utjaka Pankanja, Ukampachasa, Wainana Kataki, Tawakona Kataki, acá Haoki Patarakiwa, Aymara Arumpi, Kamaraki Castilla Arum. Ya, Gilata Nicolás, por favor, para nuestros hermanos, y bueno, vamos a explicarles un poquito y los vamos a traducir. Aquí Nicolás nos dice que prácticamente le han dado una responsabilidad de ser profesor en la Unidad Educativa Brasil, en la ciudad del Alto, en la zona de Río Seco. Él dice, la verdad yo no sabía cómo comenzar, cómo enseñar a los jóvenes, pero ahí se me ha ideado en realizar, enseñar y comenzar, por supuesto, este aprendizaje de la aymara con trabalenguas, ya para que ellos puedan ya ir asociando a los jóvenes con tapa, que son difíciles. Entonces él ha comenzado con las trabalenguas y también ha escrito a la par su libro de trabalenguas, compadres. Ya, y después ya ha ido con otros aportes, electroescritura aymara, por ejemplo, que son para los niños también, para los niños, para el nivel primario, ya, compadres. Y también tenemos antología de la literatura aymara, donde viene bilingüe, ¿no? En castellano y aymara, compadres. Ahí está, hay música, hay poesía, hay aporte del compadre Nicolás. Así que ahí está, compadres, comadres, toda esta alegría que nos ha traído el compadre y felicidades de verdad, compadre. Waliki Kuyaka Inés como Ukamaja Katahailit Awaraxnawa ka Aymara Ruta Ukamarki Castilla Ruta. Asañane akaja lupiwinakas o pensamientos en lengua castellana, ¿no?
Entonces muchas veces ahora se ha perdido nuestra identidad, más que todos los valores, ¿no? Se han perdido. Se ve en las unidades educativas que los jóvenes, los niños han perdido. Pero para recuperar, ¿no? Nosotros podemos plantear los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, nuestros abuelos nos educaban a nosotros solamente con pensamientos. Sí. Por ejemplo, mira, Kunasa Kaukisa Pachanikiwa, así nos decían nuestros abuelos. Y traducido literal, por ejemplo, todo tiene su tiempo. Todo en su debido tiempo debes realizar, ¿no? La juventud es pasajera, ¿no? Entonces, cuando ya algunos ya son viejitos, nomás quieren estudiar, quieren hacer algo, ya es tarde, pues, ¿no? Entonces, todo a su debido tiempo debemos aprovecharnos, dicen nuestros abuelos, ¿no? Kunas kaukis pachanikiwa, dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto decía mi papá, por ejemplo, todos debemos compartir, incluso de un maíz, decía. ¿No? Entonces, qué lindos pensamientos nos han dejado nuestros tatarabuelos, ¿no? Esto es pensamientos para reflexionar, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, incluso en la familia, en la sociedad, ¿no? Excelente. Entonces, aquí van a encontrar más de 100 pensamientos. Luego tenemos Hamusñanaka. ¿Qué es Hamusñanaka? Son adivinanzas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar adivinanzas con los animales, adivinanzas con objetos, adivinanzas con verduras, ¿no? Por ejemplo, kunas hachanaigranakanitwa, uroja hiwata iktiritwa, arumaja ajayuk epnakeritwa, kititza. Así pregunto a los niños en lengua aymara, ellos ya más o menos se imaginan, algunos entienden, pues, ¿no? Ya, luego me dicen, luego le muestro la imagen. Ah, ese es búho, me dicen. Ah, ese búho se llama en aymara juku, le digo, ¿no? Entonces, juku, ya repiten, ya conocen, pues, ¿no? Entonces así empiezo con las adivinanzas y ya en los dos idiomas siempre, ¿no? Así, varios adivinanzas les planteo a los niños, a los jóvenes, así, ¿no? Luego tenemos también en este texto, por ejemplo, está los trabalenguas, ¿no? Muchas veces los jóvenes, los niños monolingües no pueden pronunciar pues las aspiradas glotales, ¿no? Entonces es para ayudar. Por ejemplo, ¿no? Con todos los fonemas está escrito con cha y con cha. Por ejemplo, he hecho una mezcla. Por ejemplo, chiucheja chalua chapasawa chiuli churuchula casitaina. Y ahora un poco más rápido, ¿no? Chiucheja chalua chapasawa chiuli churuchula casitaina. Ah, y ahora en castellano, ¿qué quiere decir? Probablemente. Bueno, el pollo picoteando al pescado se quebró su pico frágil, ¿no? Entonces, de esa forma voy enseñando con los trabalenguas a los jóvenes, a los niños, ¿no? Por ejemplo, con otra fonema, por ejemplo, con... a ver, profesor. Con el fonema pa, y pa. Ay, a ver, aprenderemos, ¿no? Entonces, piseja pucupuco piltasawa pesca puyo pustataina. Un poco más rápido, ¿no? Piseja pucupuco piltasawa pesca puyo pustataina. Entonces, en castellano quiere decir el gato desplumando a la avecilla sopló 5 plumas. Entonces, de esa forma voy enseñando a los jóvenes, a los niños, y está escrito con todos los fonemas. ¡Qué bien! Por ejemplo, también tenemos canciones. Las canciones son buenas estrategias para la enseñanza de la lengua aymara. No, los niños, por ejemplo, ellos no dicen, pues yo no quiero aprender. No, al contrario, los niños quieren aprender. Solamente tenemos complejidad los papás. No, mi hijo no tiene que aprender aymara. No, tiene que aprender inglés, dicen, ¿no? No es así. Primero tiene que ser nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua debemos aprender, ¿no? Bueno, a partir de ahí también, no estoy diciendo que siempre aprendan la aymara, a partir de ahí también pueden aprender otros idiomas, como está en la ley 070, puede ser el chino mandarín, inglés, francés, ¿no? Pueden aprender, pero nos va a ayudar bastante en la pronunciación, la lengua aymara, ¿no? Los que manejan. Por ejemplo, estas son canciones que he enseñado a los niños. Hay varias canciones, son inéditas, no tampoco son plagio, ¿no? Por ejemplo, esto me ha inspirado en mi papá, ¿no? Mi papá había sido huérfano antes, ¿no? Entonces me dice, como era huérfano, pues no tenía recreo, no tenía útiles, no tenía nada. Me ha contado, me ha llegado al corazón. Entonces he escrito y compuesto esta canción que dice así.
Laltasisa, tohtasisa, wayate cañau tarusata, jampisitus waitasita, ullañpan kasak eptasita. Iskayo qallawawatua, walichikia muyunitua, wilkatatat aukinitua, warawarata kuyakani. ¿No? También tiene una traducción literal en lengua castellana, ¿no? Entonces así podemos aprender a la madre tierra, a la Pachamama, ¿no? Muchas veces estos últimos años, ¿no? Pues contaminamos mucho con plásticos, ¿no? ¿Y eso también está ahí, compadre? Y eso también, por ejemplo, cantamos a la madre tierra, por ejemplo, dice, ¿no? Pachamama uywir oraqe, huma hakanchura presta, haqer uywar qoqa nakaru, harpimar uywa phakita. Pachamama uywir oraqe, humi pan turusait aptha, humi pan manqat umatapsa, mus parkañao hakawimah. Ay kamana ka kulyaka Inés acá pankanakan utjaraki kamana ka telqatarakiwa acá hayit añana acá hupa quinoa, no chanaka wawana ka harikipi ka esqsamuna bkhete nikispish muna bkhete katpi aukitay kamaka hiwasana ka wawana ka rochurañay manqayañ iskat pacha ka manqayañ katpi akam hayit awarak akampi hayitaña ma sipi Hupaha haya hakanyao hiwasa mangkas mangkanyani hanukaha hiwaranyani wa kunay manusuna katuntata la que no es larga vida consumamos lo que es nuestro si no lo hacemos nos moriremos con enfermedades y pestes. Ay kama es ano kayunaka kama akaha Hilata Nicolás hichasti kaukiri compadres comadres supanaka a la señora casi cataprisma hilata. Acá pancanacá aljata tascarquio acá altupatana ceja o capatana o catra comarca acá Federación de Maestros Rurales hay acá aljata tascarquio comarca Alto Lima primera sección acá Plaza Germán Buch Xatama sohta takana makataniña acá cancha alambrado de Copataro hay carua juta paraquispa acá hakuna caja acá austani paraquitas pawa acá 720-811-67 Ukana ma librería editorial hay comana aljatataski acá cancha la malata man qasarqan ya mayakutin pihakuy mas hilata Hakuina caja acá 720-811-67 Coroja Ostani Pretaspa acá Pancanaka Yatichirinaka o Kamaraki Waina Tawakonakasa Kakunaka Yukampi Aymara Aru Yatacaño Munapcha Haikonaka Ani Waina Tawakonaku Kamaraki Yakipanaka Irnaka Harakiwa Kaisa instituciones públicas Subanaka Yatekap Harakiwa Akaja Yanap Aphatam Hilat Kuyakanaka Hayakipana Hilata Nicolás Hutirinakan Hutakitao Waliki Kulyaka Inés kama hawilta tamata ukata nayaha aukita ikanakaru ma ahtawi churawaya munta no hiwasa nakaha aukita ikanakamaha wawanakaru waina tawakonakaru ha yaticha wainani akaimara rusa han armasiñaniti akaimara rusata akaimara rusa waliku sapi aka hailiwina ka sato takunawa aka aimara runha Utaskara kiwasan utaski aka cultura esta naja. Cuata hanipi na irakata que aka aruke yatichanya kara kitej. Hanukaja aka lengua y cultura ko payapuni saraña paj. Ko chachawan hamay. Cuata yakanaka aka aruki saranda brani ko aruki kita. Yatichanya ka cosmovisión sata ka castellano hanti. Ko sarawina ka. Yatichawaña pigowana karo. Taipkham. Ayukam. Ay como que acá en ese waliki Kuyakenes ahorita yuspajara kuyakenes. Como su cámara Hilata, Upaisuma Hilata Nicolás, Walikpurt Anewaitaja, Hayanyani Nicolás Nilton Zamos Mamani Jupapurt Aniwai Jupajayatichir, Aymar Arja o cámara Kueripuni Jupaja la cancha enaki. Más que tuit abjeto que Harakut Anif Haraklik. Gracias, compadre.